Mi hijo me escribió: no eres familia. No vengas al crucero. Al día siguiente su camarote fue cancelado y el mío duplicado. No hay palabras para describir el dolor que se siente cuando tu propio hijo te descarta como si fueras un mueble viejo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Era un martes por la mañana en Madrid, cuando el sol apenas se asomaba por las ventanas de mi pequeño apartamento en Malasaña. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de las magdalenas que había preparado para mis nietos, como cada semana. Llevaba puesta mi bata azul, esa que mi hijo Andrés me regaló hace 5 años cuando todavía me llamaba mamá, con cariño. Tenía las manos húmedas de lavar los platos cuando escuché el sonido del WhatsApp. Pensé que sería Andrés preguntándome si necesitaba algo del mercado. O tal vez Carolina, mi nuera, recordándome la hora de recoger a los niños del colegio. Después de todo, yo era quien los llevaba y traía cada día, quien les preparaba la merienda, quien los cuidaba cuando tenían fiebre. Pero cuando leí el mensaje, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mamá, he estado pensando y creo que es mejor que no vengas al crucero. Ya somos muchos y queremos tener intimidad familiar. No te lo tomes a mal. Me quedé paralizada, con el teléfono temblando en mis manos arrugadas. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, manchando la pantalla. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera una broma cruel, que mi hijo de 42 años no me estuviera desechando como a una servilleta usada. Intenté llamarlo con dedos temblorosos, pero me mandó directo al buzón de voz. Escribí con el corazón destrozado: hijo, pero si yo pagué la mitad del viaje, y los nietos querían que fuera. Su respuesta llegó rápida y fría como una bofetada. Te devuelvo el dinero la semana que viene. Los niños lo entenderán. Necesitamos espacio, mamá. Espacio. De mí, su madre, la mujer que lo había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 12 años. La misma que trabajó en 2 empleos para pagarle la universidad, que vendí mis joyas de la abuela para darle la entrada de su piso, que renuncié a mi propia vida para estar disponible cada vez que me necesitara. Me dejé caer en la silla de la cocina, esa mesa de formica donde habíamos desayunado juntos durante tantos años, donde le enseñé a hacer los deberes, donde celebramos su graduación, donde me contó que iba a ser padre. Ahora esa misma mesa era testigo de mi humillación más profunda. Recordé vívidamente el día que reservamos el crucero. Había sido idea mía, en realidad. Vamos todos a las Islas Canarias, les había dicho con emoción. Será perfecto para que los nietos conozcan Lanzarote, como cuando tú eras pequeño, Andrés. Sus ojos habían brillado entonces, y Carolina había sonreído. Esa sonrisa que ahora me daba cuenta era fingida. «Qué buena idea, Elena», me había dicho mi nuera. «Pero, ¿estás segura de que puedes permitírtelo?» Y yo, como la tonta que era, les había asegurado que sí, que tenía algunos ahorros guardados, dinero que había estado reservando para arreglar las goteras de mi techo, para cambiar la lavadora que llevaba 2 años dando problemas. Había pagado sin dudarlo, 3.200 euros, la mitad del viaje familiar que tanto había soñado, porque mi mayor ilusión era ver a mis nietos, Pablo y Sofía, corriendo por la cubierta del barco, contándome sus aventuras, acurrucándose conmigo por las noches para escuchar mis cuentos. Pero ahora, sentada en esa cocina que olía a soledad y a magdalenas que nadie vendría a comer, me di cuenta de algo que llevaba meses negándome a ver. No era la primera vez que me apartaban. No era la primera vez que Carolina ponía esa cara de fastidio cuando yo llegaba a su casa. No era la primera vez que Andrés me hablaba como si fuera una carga. Recordé la Navidad pasada, cuando llegué con regalos para todos, y Carolina susurró algo al oído de Andrés. Después me dijeron que habían decidido celebrar solos, que era mejor para los niños. Me fui a casa con mi pollo asado y mi turrón, a comer sola frente a la televisión. Recordé cuando me fracturé la muñeca el año pasado. Llamé a Andrés llorando de dolor, y él me dijo que no podía llevarme al hospital porque tenían una cena importante. Tuve que tomar un taxi,
esperar 4 horas en urgencias y regresar a casa con la escayola, sin que nadie preguntara cómo estaba. Recordé todas las veces que Carolina me había dicho, con esa sonrisa falsa: Elena, ¿no crees que ya es hora de que tengas tu propia vida? Los niños ya están mayores. Como si amar a mis nietos fuera un defecto, como si querer estar cerca de mi familia fuera un pecado. Pero este mensaje, este rechazo tan directo y cruel, era la gota que colmaba el vaso. Me levanté lentamente. Las rodillas me dolían más que nunca. Caminé hasta mi dormitorio, donde en la mesita de noche tenía una foto de los 5 juntos en el retiro del verano pasado. Andrés tenía el brazo sobre mis hombros. Los niños sonreían con helado en las manos. Carolina posaba perfecta como siempre. ¡Qué mentira tan bonita había sido esa foto! Tomé mi móvil otra vez y marqué el número de la agencia de viajes. Mi voz apenas era un susurro cuando hablé. Buenos días, soy Elena Martínez. Tengo una reserva para el crucero a Canarias que sale el próximo viernes. Sí, señora Martínez. La tengo aquí. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero cambiar algo en mi reserva. Y en ese momento, algo se encendió dentro de mí. Una llama pequeña pero férrea. Una dignidad que creía perdida. Quiero mejorar mi camarote, dije con voz más firme. Y quiero cancelar las reservas de Andrés Martínez y Carolina Jiménez. Al otro lado de la línea hubo un silencio. ¿Está segura, señora? Por primera vez en meses sonreí de verdad. Completamente segura. Esa tarde, mientras esperaba la confirmación de la agencia, me senté en el sofá desgastado del salón, rodeada de fotografías que ahora me parecían burlas silenciosas. Cada imagen era un recordatorio de todo lo que había dado, de todo lo que había sacrificado, de todo lo que había perdido en el altar del amor incondicional. Tomé entre mis manos la foto de la comunión de Pablo, mi nieto mayor. Yo aparecía sonriente, con el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Lo que no se veía en esa imagen era que había trabajado horas extra durante 3 meses para poder regalarle la bicicleta que tanto quería. Recordé perfectamente el momento. Cuando Pablo abrió el regalo, sus ojos se iluminaron, pero inmediatamente corrió hacia Andrés gritando: «¡Papá! ¡Mira lo que me regaló la abuela!». Andrés apenas levantó la vista del móvil y murmuró: «¡Qué bien, hijo!». Carolina, por su parte, se acercó a mí con esa sonrisa que ya empezaba a reconocer como falsa. «Elena, no tenías que haberte gastado tanto dinero. Nosotros podríamos haberle comprado la bicicleta». Pero yo sabía la verdad. Ellos no se la habrían comprado, porque Pablo había estado pidiendo esa bicicleta durante meses, y siempre le decían: «Ya veremos. Para tu cumpleaños, cuando tengamos dinero». Me levanté y caminé hasta la cocina, donde en un cajón guardaba todos los recibos, todas las facturas, toda la evidencia de mi generosidad ciega. Facturas de la Academia de Inglés de Sofía, 180 euros al mes durante 2 años. Andrés me había dicho que era temporal. Solo hasta que mejore mi situación en el trabajo, mamá. Eso fue hace 3 años. Facturas del ortodoncista de Pablo. 2.400 euros que pagué en cuotas que aún estaba terminando de abonar. Es que el seguro médico no lo cubre completo, me había explicado Carolina con lágrimas en los ojos. Y no queremos que el niño sufra por tener los dientes torcidos. Yo, que llevaba más de 5 años sin ir al dentista porque no podía permitírmelo, saqué dinero de mi plan de pensiones para que mi nieto tuviera una sonrisa perfecta. Encontré también el recibo del coche. Cuando Andrés tuvo el accidente el año pasado, su seguro no cubría el total de la reparación. «Mamá, necesito el coche para trabajar. Sin coche no puedo ir a las obras». Y yo, sin dudarlo, le di mis últimos 1.800 euros de ahorros. Él me prometió que me los devolvería en 2 meses. Aún estoy esperando. Pero no era solo el dinero. Era el tiempo, la vida, la dignidad que había ido perdiendo gota a gota. Recordé cuando Carolina tuvo a Sofía y necesitaba ayuda. «Elena, ¿podrías quedarte unas semanas? Es que no sé cómo voy a arreglármela sola». Esas unas semanas se convirtieron en 6 meses. 6 meses levantándome a las 3 de la madrugada para dar el biberón, cambiando pañales, limpiando vómitos, mientras ella dormía. «Necesito descansar para dar el pecho», me decía.
Y cuando finalmente decidí volver a mi casa porque mis rodillas ya no aguantaban más, Carolina me dijo con reproche: «Pensé que ibas a ser una abuela más presente. Mi madre nunca nos habría abandonado así». Su madre vivía en Sevilla y nos visitaba una vez al año. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi libreta donde apuntaba todos los gastos, página tras página de números que contaban la historia de mi propia destrucción financiera. Los 500 euros para la entrada del piso cuando se mudaron a Pozuelo. Los 300 euros cada mes para la guardería de Pablo cuando era pequeño. Los 200 euros del seguro del coche de Andrés que siguió a mi nombre para que fuera más barato. Los 150 euros mensuales que les daba para ayudar con los gastos. Porque criar niños está muy caro, mamá. Hice el cálculo por primera vez en mi vida. En los últimos 5 años había gastado más de 25.000 euros en mi familia. 25.000 euros de una pensión de 890 euros al mes. Me había quedado sin ahorros. Había postergado arreglos en casa. Había comido lentejas y arroz durante meses para poder darles todo lo que me pedían. Y cuando necesité ayuda, cuando me operaron de la vesícula el año pasado, ¿dónde estaban? Andrés vino a verme una vez al hospital, 5 minutos, porque tenía una reunión importante. Carolina no apareció ni una sola vez. Es que con los niños no puedo ir a hospitales, Elena. Ya sabes cómo son estos sitios. Están llenos de gérmenes. Mis vecinas del quinto, las hermanas Consuelo y Pilar, mujeres que apenas conocía, fueron quienes me llevaron la compra esa semana. Fueron ellas quienes se quedaron conmigo la primera noche en casa, por si necesitaba algo. 2 desconocidas mostraron más amor que mi propia sangre. El teléfono sonó. Era Andrés. «Mamá, ¿ya has hablado con la agencia? ¿Te van a devolver el dinero?» No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si estaba triste. Solo le importaba confirmar que yo no iba a interferir en sus vacaciones perfectas. «Sí, Andrés. Ya hablé con ellos». «Perfecto. Mira, Carolina está un poco nerviosa porque pensaba que te ibas a poner difícil con esto. Ya sabes cómo es ella. Se preocupa mucho». ¿Carolina se preocupaba? ¿La misma Carolina que nunca me preguntaba cómo estaba? ¿La que me había dicho el mes pasado que ya era hora de que hiciera mi vida, cuando le sugerí que podríamos ir juntas al mercado? «Andrés», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Te acuerdas cuando eras pequeño y me decías que cuando fueras mayor me ibas a cuidar como yo te cuidaba a ti?» Hubo un silencio incómodo. «Mamá, eso lo dicen todos los niños. Además, tú sabes que te queremos mucho, pero ya somos una familia independiente. No puedes esperar que seamos como antes». «Como antes. Cuando yo era útil, cuando necesitaban una niñera gratis, una caja de ahorros sin intereses, una abuela que resolviera todos sus problemas». «Claro, hijo, ya entiendo. ¿Estás bien?» «Te noto rara. Por primera vez en años decidí ser honesta». «No, Andrés, no estoy bien, pero ya no es tu problema, ¿verdad?» Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba una tortilla francesa que sabía a cartón, encontré en el fondo del cajón una carta que había escrito años atrás y nunca envié. Era para mi hermana Mercedes, que vive en Argentina. En esa carta le contaba todos mis miedos. El miedo a molestar, el miedo a quedarme sola, el miedo a que mi hijo me olvidara si no era siempre disponible, siempre generosa, siempre silenciosa. Tengo miedo de que si digo no una sola vez, dejen de quererme. Había escrito con letra temblorosa. Tengo miedo de ser una carga. Prefiero darles todo lo que tengo antes de que piensen que soy egoísta. Qué profética había sido esa carta. Había dado todo, absolutamente todo, y aún así me habían descartado. No por ser egoísta, sino por existir. Mercedes siempre me había advertido en nuestras videollamadas. «Elena, esos nietos no son tus hijos, y Andrés ya es un hombre adulto. Tienes que vivir tu vida». Pero yo no la escuchaba. Pensaba que ella no entendía, que estaba celosa de mi relación cercana con mi hijo. Ahora me daba cuenta de que Mercedes había visto lo que yo me negaba a reconocer, que me estaban usando. Recordé la última vez que intenté hablar con Andrés sobre mi soledad. Fue en diciembre, después de pasar Nochebuena sola porque ellos habían decidido irse a casa de los padres de Carolina en Salamanca. «Es más cómodo para los niños»,
me habían dicho. Hijo, me siento muy sola últimamente. ¿Podríamos vernos más a menudo? No para nada especial, solo para charlar como antes. Su respuesta fue como una puñalada. Mamá, ya no somos solo tú y yo. Tengo una familia ahora. No puedo estar corriendo a verte cada vez que te sientes sola. Tienes que hacer tus propias amistades. Mis propias amistades. Como si fuera tan fácil hacer amigos a los 68 años. Como si no hubiera pasado los últimos 15 años dedicándome en cuerpo y alma a ser la abuela perfecta, sacrificando mis propias relaciones y aficiones. Esa noche me acosté con una decisión tomada. Al día siguiente iría a la agencia de viajes, no solo para confirmar mi reserva mejorada, sino para hacer algo que llevaba años posponiendo: vivir mi propia vida. Por primera vez en décadas, me dormí sin preocuparme por si Andrés necesitaba algo, sin revisar el teléfono por si Carolina me había enviado algún mensaje, sin sentir culpa por no estar disponible para todos los demás. Me dormí pensando en mí. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo de Madrid hubiera decidido hacer eco de mi estado de ánimo. Me levanté más temprano de lo habitual, no porque tuviera prisa, sino porque el sueño había huido de mí como todo lo demás en mi vida. Mientras preparaba café, mi mente comenzó a desenterrar recuerdos que había enterrado bajo capas de excusas y autoengaño. Recordé vívidamente mi último cumpleaños, el 68. Había esperado todo el día una llamada, un mensaje, una visita. Nada. A las 9 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, recibí un audio de WhatsApp de Carolina. Ay, Elena, se nos olvidó completamente tu cumpleaños. Es que Pablo tenía fútbol y Sofía baile. Ya sabes cómo son estas fechas. Felicidades atrasadas. Ni siquiera se había molestado en grabarlo en privado. Se escuchaba de fondo el televisor y a los niños gritando. Andrés me había enviado un mensaje a las 11 de la noche. Felicidades, mamá. Se me pasó el día volando. Ya te llamaré mañana. Ese mañana nunca llegó. Pero lo que más me dolió fue encontrarme, por casualidad, las fotos que habían subido a Instagram ese mismo día. Habían estado en el centro comercial toda la tarde, comprándole zapatillas nuevas a Pablo. En una de las fotos, Carolina posaba sonriente con varios bolsos en las manos. Día de compras familiar, había escrito. Familiar, sin mí, en mi cumpleaños. Mientras removía el café, recordé también el día que me fracturé el tobillo el invierno pasado. Había resbalado en el portal a causa del hielo, y una vecina me ayudó a llegar al hospital. Desde urgencias llamé a Andrés, llorando de dolor y de miedo. «Mamá, ¿no puedes llamar a una ambulancia? Es que estamos cenando con los jefes de Carolina y no podemos irnos así. Es importante para su ascenso. Pero hijo, estoy sola y no puedo ni caminar. A ver, no es para tanto. Seguro que solo es un esguince. Tómate un ibuprofeno y mañana vamos al médico». Pasé 3 horas esperando en urgencias, rodeada de desconocidos que mostraban más compasión que mi propia familia. Una enfermera llamada Rosa se quedó conmigo durante su descanso, tomándome de la mano mientras esperábamos los resultados de la radiografía. «¿Su familia viene en camino?», me preguntó. Sí, mentí, porque era menos doloroso que admitir la verdad. Cuando finalmente me dieron el alta con muletas y un vendaje que debía mantener por 3 semanas, tuve que tomar un taxi de vuelta a casa. El taxista, un hombre mayor llamado Pepe, me ayudó a subir las escaleras hasta mi piso. «¿Tiene alguien que la cuide esta noche, señora?», me preguntó con genuina preocupación. Volví a mentir. Esa noche, mientras luchaba por llegar al baño con las muletas, Andrés me envió un mensaje. «¿Qué tal el pie? Espero que no sea nada grave». Ni una llamada, ni una visita, ni una pregunta sobre si necesitaba ayuda. Pero las humillaciones pequeñas, esas microagresiones diarias, eran quizás peor que los olvidos importantes. Como cuando Carolina me decía delante de otros: «Elena siempre tiene una opinión sobre todo. Ya saben cómo son las madres». O cuando Andrés suspiraba cada vez que yo sugería algún plan. «Ay, mamá, otra vez con tus ideas». Recordé especialmente aquel día en el parque, cuando estaba jugando con Pablo y Sofía en los columpios. Una madre joven se acercó y comenzó a charlar conmigo.
«Qué suerte tienen de tener una abuela tan activa», le dijo a Carolina. La respuesta de mi nuera fue como una bofetada. «Sí, bueno, a veces es demasiado activa. Hay que tener cuidado de que no se exceda». O cuando intentaba ayudar en la cocina durante las cenas familiares. «Elena, mejor no toques nada. Ya sabes que mi cocina tiene su orden». Pero luego, cuando había que lavar los platos, ahí sí era bienvenida mi ayuda. «¿Te importa recoger mientras yo acuesto a los niños?». La gota que colmó el vaso antes del mensaje del crucero había sido el incidente de la comunión de la prima de Carolina. Me habían invitado, o más bien, me habían llevado porque necesitaban quien cuidara a los niños durante la ceremonia. Durante el almuerzo, todas las abuelas estaban sentadas en la mesa principal con las familias. A mí me pusieron en una mesa apartada con niños y adolescentes. «Es que así puedes vigilar mejor a Pablo y Sofía», me había explicado Carolina con esa sonrisa que ya odiaba. «Además, seguro que te aburres con las conversaciones de los adultos». Pasé toda la comida cortando carne para los niños, limpiando manteles, llevando a unos y otros al baño, mientras veía desde lejos cómo mi hijo reía y brindaba con gente que apenas conocía. Cuando finalmente pude sentarme un momento, Pablo se acercó corriendo. «Abuela, Sofía ha vomitado en el baño». Y allí fui yo otra vez, limpiando vómito de niña con mi vestido bueno, mientras Carolina charlaba animadamente sobre sus próximas vacaciones. Pero quizás lo más doloroso de todo eran las Navidades. Cada año la misma rutina. Yo preparaba regalos para todos, compraba turrones y dulces especiales, adornaba mi casa esperando que vinieran a cenar. Y cada año, 3 días antes, recibía la misma llamada. «Mamá, hemos decidido quedarnos en casa este año. Es más cómodo para los niños». El año pasado había sido especialmente cruel. Me había gastado 400 euros en regalos, había preparado cordero asado para 6 personas, había comprado vino de Rioja del Bueno, todo para recibir un mensaje la víspera. «Se ha puesto malo Pablo. Mejor lo dejamos para otro día». Al día siguiente, vi en Instagram las fotos de su cena navideña perfecta. Pablo no parecía enfermo en absoluto mientras abría regalos junto al árbol. Habían celebrado sin mí. Simplemente no querían incluirme en su felicidad. Esa tarde, después de guardar toda la comida que se iba a echar a perder, me senté sola frente al televisor con un plato de lentejas recalentadas y lloré como no había llorado en años. No por la comida desperdiciada, ni por el dinero gastado, sino por la cruda realidad de que para mi propia familia yo era prescindible. Ahora, mientras terminaba mi café en la soledad de mi cocina, pude ver con claridad meridiana el patrón que había estado negando durante años. No era solo negligencia o descuido, era desprecio sistemático. Era la lenta erosión de mi dignidad, gota a gota, día tras día. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carolina. «Elena, ¿puedes recoger a los niños hoy del cole? Se nos ha complicado el día y no llegamos». Leí el mensaje 3 veces. No había «por favor». No había «¿te viene bien?». Solo la asunción automática de que yo estaría disponible, como siempre, como el mueble útil que había sido durante tantos años. Por primera vez en mi vida, escribí una respuesta que jamás pensé que escribiría. «No puedo. Tengo otros planes». La respuesta llegó inmediatamente. «¿Qué planes? ¿Dónde vas?». Como si yo no tuviera derecho a tener una vida propia. Como si mis planes fueran menos importantes que los suyos por el simple hecho de ser la abuela. «Tengo cosas que hacer», respondí. «Elena, no seas difícil. Solo es 1 hora de tu tiempo. Solo 1 hora». Como si los últimos 10 años no hubieran sido solo 1 hora tras otra, solo un favor tras otro, solo una ayudita tras otra. No respondí. A los 5 minutos me llamó Andrés. «Mamá, ¿qué pasa contigo? Carolina dice que no quieres ayudar con los niños». «No es que no quiera ayudar, Andrés. Es que hoy no puedo». «¿Pero por qué? ¿Qué tienes que hacer que sea tan importante?». Ahí estaba otra vez. La insinuación de que mis actividades eran menos importantes que las suyas. La sugerencia implícita de que mi tiempo no tenía valor. «Tengo que ir a la agencia de viajes», dije. «¿Para qué? ¿No habías cancelado ya el crucero?». Hubo un silencio largo.
En ese silencio, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue dramático, ni ruidoso. Fue como cuando se parte una rama seca, un chasquido suave y luego nada. No, Andrés. No lo cancelé. ¿Cómo que no? Pero si hablamos ayer. Tú me dijiste que no era familia, que no había lugar para mí en vuestras vacaciones perfectas, pero nunca dije que iba a cancelar mi viaje. Mamá, no entiendo. No, hijo. Tú no entiendes muchas cosas. Pero ya no es mi trabajo explicártelas. Colgué el teléfono con manos temblorosas pero firmes. Me dirigí al espejo del recibidor y me miré fijamente. Los ojos enrojecidos, las arrugas marcadas por años de preocupación. El pelo gris que hacía tiempo había dejado de teñir porque, ¿para qué?, si ya nadie me mira. Pero por primera vez en años, vi algo más que una mujer mayor y descartada. Vi a una superviviente. Vi a alguien que había dado tanto amor que se había olvidado de guardarse un poco para sí misma. Basta, le dije a mi reflejo. Ya basta. No habían pasado ni 10 minutos desde que colgué el teléfono cuando sonó el timbre de mi apartamento. 3 timbrazos largos e insistentes, el código que Andrés usaba desde pequeño para que supiera que era él. Mi primer instinto fue correr a abrir, como había hecho durante 42 años. Pero algo había cambiado. Mis pies se quedaron clavados en el suelo de la cocina. Volvió a sonar. Esta vez 5 timbrazos seguidos, más agresivos, más demandantes. «Mamá, abre la puerta. Sé que estás ahí». Su voz llegaba hasta mi cocina a través de la puerta cerrada. Había abandonado el trabajo en plena tarde para venir a confrontarme. Eso debería haberme hecho sentir importante, pero lo único que sentí fue una mezcla de tristeza y fastidio. Caminé despacio hacia la puerta, deteniéndome frente a la mirilla. Ahí estaba mi hijo, con el ceño fruncido, vestido con su traje de constructor, mirando el reloj con impaciencia. A su lado, Carolina sostenía a Sofía de la mano, mientras Pablo pateaba una piedra inexistente en el suelo. Habían traído a los niños como escudos humanos. Abrí la puerta lentamente. «Hola, Andrés». «¿Se puede saber qué te pasa?» Sus primeras palabras no fueron un saludo, ni un «¿Cómo estás?». Fue directamente al ataque. «Carolina ha tenido que cancelar una reunión importante porque no quisiste ayudar con los niños». Miré a Carolina, que evitaba mi mirada mientras fingía estar ocupada limpiando algo invisible de la mochila de Sofía. «Hola, Carolina», dije con una calma que me sorprendió. «Hola, niños». Pablo y Sofía corrieron hacia mí como siempre, pero esta vez no sentí esa oleada de felicidad habitual. Los abracé. Sí, pero con una distancia emocional que jamás había experimentado antes. Era como si los viera por primera vez no como mis adorados nietos, sino como pequeños instrumentos en el juego de manipulación de sus padres. «Abuela, ¿por qué no fuiste a recogernos?», preguntó Pablo con esa inocencia que partía el corazón. «Mamá dijo que tenías cosas más importantes que hacer». Ahí estaba. Carolina ya había empezado a envenenar a los niños contra mí. Ya había plantado la semilla de que su abuela los había abandonado por algo más importante. «A veces los adultos tenemos compromisos, cariño», respondí, acariciando su cabello. «Como cuando vosotros tenéis que ir al colegio en lugar de jugar». «Mamá», interrumpió Andrés, «¿podemos hablar en privado?». Señalé hacia el salón. Carolina se quedó en la entrada con los niños, pero alcanzaba a escuchar cada palabra. Sabía que esa era su intención. «Explícame qué está pasando contigo», dijo Andrés en cuanto nos sentamos. «Primero lo del crucero, ahora esto. ¿Te encuentras bien? ¿Has ido al médico? A veces, a tu edad, a mi edad, como si tener 68 años me convirtiera automáticamente en una mujer senil incapaz de tomar decisiones racionales. Estoy perfectamente bien, Andrés. Simplemente estoy empezando a valorar mi tiempo». «¿Valorar tu tiempo? Mamá, somos tu familia. ¿Qué puede ser más importante que ayudar a tu familia? Puede ser que durante años he antepuesto vuestra familia a mi propia vida, y ahora necesito encontrar un equilibrio». Carolina apareció en el umbral de la puerta, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para intervenir. «Elena, no entiendo por qué de repente actúas como si fuéramos unos aprovechados. Siempre te hemos tratado con cariño».
¿Cariño? ¿Era cariño olvidar mi cumpleaños? ¿Era cariño excluirme del crucero familiar que yo había pagado? ¿Era cariño tratarme como una empleada doméstica impaga? Carolina, dije con una serenidad que no sabía que poseía. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? No cómo está mi salud para saber si puedo cuidar a los niños, sino cómo estoy yo, como persona. Se quedó en silencio, con la boca ligeramente abierta. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a hacer algo porque querías mi compañía, no porque necesitabas mi ayuda? Más silencio. Elena, no seas dramática, dijo finalmente. Claro que nos importas. Eres parte de la familia, pero no tanto como para ir al crucero con vosotros. Andrés se removió incómodo en el sofá. Mamá, ya te expliqué lo del crucero. Queríamos intimidad familiar. ¿Y yo qué soy? Eres mi madre, pero no soy familia. Tus propias palabras. Carolina intervino rápidamente. Elena, estás malinterpretando todo. Lo que Andrés quiso decir es que queríamos tiempo a solas con los niños, como pareja. Ya sabes que últimamente tenemos problemas y era la primera vez que admitía que tenían problemas matrimoniales. Y lo usaba como excusa para justificar mi exclusión. ¿Y por qué no me lo dijisteis así desde el principio? ¿Por qué tuvisteis que humillarme diciendo que no soy familia? Andrés se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía acorralado. Está bien, mamá. Quizás no lo dijimos de la mejor manera, pero tampoco es para tanto drama. ¿No es para tanto? La voz se me quebró ligeramente. Andrés, vendí las joyas de tu abuela para daros la entrada del piso. He pagado la Academia de Inglés de Sofía durante 2 años. Le pagué el ortodoncista a Pablo. He sido vuestra niñera gratuita, vuestra caja de ahorros sin intereses, vuestra solucionadora de problemas. Nadie te pidió que hicieras eso. Me cortó Carolina bruscamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés miró a su esposa con ojos de alarma, como si acabara de cruzar una línea peligrosa. ¿Perdona? Dije muy despacio. Carolina se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. No, quiero decir, por supuesto que lo agradecemos, pero nadie me lo pidió. Repetí sus palabras. Tienes razón, Carolina. Nadie me pidió que os amara incondicionalmente. Nadie me pidió que sacrificara mis ahorros por vosotros. Nadie me pidió que dedicara mi vida a ser la abuela perfecta. Me levanté del sofá, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en años. Y tampoco nadie me pidió que siguiera haciéndolo. Mamá, no seas así, suplicó Andrés. Sabes que te queremos. ¿Me queréis? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que tuviera que recordároslo yo? Los dos se quedaron callados. En ese momento, Sofía apareció corriendo desde la entrada. Abuela, ¿vienes con nosotros al crucero? Papá dice que no, pero yo quiero que vengas. El corazón se me partió al ver su carita inocente. Era la única que realmente quería mi compañía sin segundas intenciones. No, cariño. Los mayores van a viajar solos esta vez. ¿Pero por qué? ¿Ya no nos quieres? Carolina rápidamente cogió a Sofía de la mano. Ven, Sofía. La abuela está un poco cansada hoy. Cansada. Como si mis sentimientos fueran simplemente fatiga que se arreglaría con una siesta. No estoy cansada. Dije claramente para que Sofía me escuchara. Solo estoy aprendiendo a decir no cuando algo me hace daño. Elena, por favor. Carolina susurró urgentemente. No hagas esto delante de los niños. ¿Hacer qué? ¿Enseñarles que las personas mayores también tienen sentimientos? ¿Mostrarles que nadie debería aceptar ser tratado sin respeto? Andrés se levantó bruscamente. Está bien, mamá. Ya veo que estás decidida a victimizarte. Cuando se te pase el berrinche, nos llamas. ¿Berrinche? 48 años después de parirlo, mi dolor emocional era un berrinche. Andrés, dije con una voz que salió más firme de lo que esperaba. No es un berrinche, es dignidad. Algo que he tardado demasiado en encontrar. Se dirigieron hacia la puerta. Carolina arrastrando a los niños que no entendían por qué la visita había sido tan corta. ¡Abuela!, gritó Pablo desde el pasillo. ¿Vas a venir a mi partido de fútbol el sábado?
Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Carolina. No creo que la abuela pueda ir, Pablo. Está muy ocupada con sus cosas importantes. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por todo el apartamento. Me quedé de pie en medio del salón, rodeada de un silencio que por primera vez en años no me resultó doloroso. Era un silencio diferente. No era el silencio de la soledad no elegida, sino el silencio de la paz. Por primera vez en décadas, no corrí detrás de ellos para disculparme. No cogí el teléfono para llamar y arreglar las cosas. No me culpé por haber herido sus sentimientos. Me senté en mi sofá y por primera vez en mucho tiempo sonreí. La mañana siguiente me desperté sin el nudo habitual en el estómago. Por primera vez en meses, no había pasado la noche dándole vueltas a algún problema de Andrés o preocupándome por si había hecho algo mal. Simplemente había dormido. Un sueño profundo y reparador que no recordaba haber tenido en años. Me levanté despacio, disfrutando del lujo de no tener prisa por nada ni por nadie. No tenía que preparar desayunos para los nietos. No tenía que estar pendiente del teléfono por si necesitaban algo. No tenía que planificar mi día alrededor de las necesidades de otros. Mientras preparaba café, me di cuenta de que era la primera vez en décadas que mi rutina matutina me pertenecía completamente. Puse música, algo que raramente hacía porque molestaba cuando hablaban por teléfono, o porque los niños necesitaban concentrarse para hacer los deberes. Elegí a Rocío Jurado, esa voz poderosa que siempre me había dado fuerzas pero que había silenciado para no incomodar a nadie. Me serví el café en la taza buena, esa de porcelana con flores que guardaba para ocasiones especiales, que nunca llegaban. Hoy era una ocasión especial. Era el primer día de mi nueva vida. Mientras desayunaba, hice una lista mental de todas las cosas que había dejado de hacer por estar siempre disponible para mi familia. Había abandonado las clases de sevillanas que tanto me gustaban porque los martes cuido a Pablo. Había dejado de quedar con mis antiguas compañeras de trabajo porque los fines de semana son para la familia. Había vendido mi máquina de coser porque ya no tengo espacio, después de convertir mi estudio en un cuarto para que los nietos durmieran cuando se quedaban a dormir, cosa que había ocurrido exactamente 3 veces en 5 años. Cogí el teléfono y marqué el número de la academia de baile donde había dado clases durante años. Buenos días. ¿Es Carmen? Soy Elena Martínez. Estuve en vuestras clases de sevillanas hace unos años. Elena, ¿cómo estás? Te echamos mucho de menos por aquí. Esas palabras simples me llegaron más hondo que todos los te queremos mecánicos de mi familia. Estoy bien, Carmen. ¿Seguís teniendo clases los martes por la tarde? Sí, de 5 a 7. ¿Estás pensando en volver? Estoy pensando en empezar de nuevo. Después llamé a Mercedes, mi hermana en Argentina. Habían pasado 2 meses desde nuestra última videollamada porque los domingos siempre tengo algo con la familia. Elena, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Mercedes. ¿Tienes tiempo para hablar? Tengo muchas cosas que contarte. Durante la siguiente hora le conté todo. El mensaje del crucero, la confrontación del día anterior, mis decisiones. Mercedes escuchó en silencio, interrumpiendo solo para murmurar, «Lo sabía», o «Era hora». «Elena», me dijo cuando terminé, «llevo años esperando esta llamada. Sabía que algún día te darías cuenta de que te estaban usando. ¿Por qué no me lo dijiste más claramente? Porque tenías que llegar a esta conclusión tú sola. Si te lo hubiera dicho yo, me habrías defendido a ellos y te habrías alejado de mí también». Tenía razón. Durante años había rechazado sus comentarios sutiles sobre Andrés y Carolina. Había interpretado su preocupación como crítica o envidia. ¿Sabes qué es lo más triste, Mercedes? Que no me duele tanto lo que me han hecho, sino darme cuenta de cuánto de mi vida he perdido por miedo a perderlos. Pero no la has perdido, Elena. Solo la has postergado. A los 68 años aún te queda mucha vida por vivir. Oh, después de colgar con Mercedes, me dirigí al espejo del dormitorio y me observé detenidamente. Llevaba años vistiendo colores apagados, peinándome de manera práctica pero sin gracia, eligiendo ropa cómoda pero poco favorecedora. ¿Para qué arreglarme si solo voy a limpiar la casa o cuidar niños? Me había dicho durante años. Abrí el armario y busqué en el fondo,
donde había guardado algunas prendas que me encantaban, pero que había dejado de usar por considerarlas demasiado para mi vida de abuela disponible. Saqué un vestido azul cobalto que había comprado años atrás y que Carolina había comentado que era un poco llamativo para una mujer de tu edad. Me lo probé. Me quedaba perfecto. El color hacía que mis ojos grises parecieran azules, y el corte favorecía mi figura más de lo que recordaba. ¿Cuándo había empezado a creer que ser abuela significaba volverse invisible? Salí a la calle con una sensación extraña de libertad. No tenía que estar en ningún sitio a una hora determinada. No tenía que cargar con bolsas de juguetes para entretener a nadie. No tenía que planificar mi ruta pensando en paradas en farmacias o supermercados para otros. Caminé sin rumbo por las calles de Malasaña, redescubriendo mi propio barrio. Me detuve en una librería donde hacía años que no entraba y compré una novela que me apetecía leer, sin tener que justificar el gasto pensando en si ese dinero podría ser más útil para los nietos. En una cafetería que no conocía, pedí un café con leche y un croissant. Me senté junto a la ventana y simplemente observé a la gente pasar. Una pareja de ancianos caminaba de la mano, riéndose de algo. Una mujer de mi edad paseaba sola con un perro pequeño, deteniéndose a charlar con otros dueños de mascotas. Estudiantes universitarios discutían animadamente sobre algo que llevaban escrito en un cuaderno. La vida seguía sucediendo alrededor mío, y por primera vez en años, no me sentía como una espectadora. Me sentía parte de ella. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. Mamá, espero que hayas reflexionado sobre lo de ayer. Carolina está muy disgustada y los niños preguntan por qué no vamos a verte. No respondí inmediatamente. En su lugar, terminé mi café, pagué con tranquilidad y seguí caminando. Llegué hasta el Retiro, el parque donde tantas veces había llevado a Pablo y Sofía, pero esta vez no fui al área de juegos infantiles. Me dirigí hacia el Palacio de Cristal, un lugar que me había encantado desde joven pero que raramente visitaba porque a los niños les aburre. Me senté en un banco frente al Palacio de Hierro y Cristal, admirando su belleza arquitectónica sin tener que explicársela a nadie, sin tener que entretener a nadie, sin tener que correr detrás de nadie. Una señora mayor se sentó en el otro extremo del banco. Llevaba un libro en las manos y un termo con café. «Qué tranquilo está hoy, ¿verdad?», me comentó con una sonrisa. «Sí, muy tranquilo», respondí. «¿Viene a leer aquí a menudo?» «Casi todos los días. Cuando mis hijos eran pequeños, nunca tenía tiempo para leer. Ahora que son mayores y tienen sus propias vidas, he redescubierto el placer de la lectura sin interrupciones». «¿Sus hijos no viven cerca?» «Mi hijo vive en Barcelona y mi hija en Londres. Nos vemos por Navidad y en verano. Al principio me daba mucha pena, pero ahora entiendo que es natural. Los pájaros tienen que aprender a volar solos». «¿Y no se siente sola?» «A veces, pero he aprendido a distinguir entre estar sola y sentirse sola. Son cosas muy diferentes». Sus palabras me resonaron profundamente. Durante años había confundido ambas cosas. Había llenado mi soledad física con la disponibilidad constante para mi familia, sin darme cuenta de que me sentía más sola que nunca rodeada de gente que me necesitaba pero no me valoraba. «¿Cómo lo hizo?», le pregunté. «¿Cómo aprendió a estar bien consigo misma?» «Poco a poco. Primero me permití estar triste por el nido vacío. Después empecé a hacer cosas pequeñas para mí, leer un capítulo, tomar un café tranquila, caminar sin prisa. Y luego me di cuenta de que llevaba años posponiendo cosas que realmente quería hacer. ¿Cómo qué? Aprender inglés, por ejemplo. Siempre dije que era muy mayor, pero a los 75 me apunté a clases. Ahora puedo hablar con mi hija en Londres en su idioma. También empecé a viajar sola. El año pasado fui a Florencia. Fue maravilloso. ¿Viajar sola? La idea me parecía aterrorizadora y emocionante a la vez. ¿No le daba miedo? Muchísimo. Pero descubrí que la mayoría de mis miedos estaban en mi cabeza, y que ser mayor tiene ventajas. Ya no me importa lo que piensen los demás de mí. Hablamos durante 1 hora. Se llamaba Pilar, era viuda desde hacía 10 años, y había tardado mucho en aprender a disfrutar de su propia compañía. Cuando se despidió, me dejó el nombre de un grupo de mujeres que organizaba viajes y actividades culturales. Por si te interesa,
me dijo con una sonrisa cómplice. Nunca se sabe cuándo una va a necesitar nuevas aventuras. Volví a casa al atardecer, sintiendo por primera vez en años que había vivido el día en lugar de simplemente sobrevivirlo. Mi teléfono tenía 3 mensajes de Andrés y 2 de Carolina. No los leí. En su lugar, preparé una cena para una persona, sin sobras pensando en nadie más. Puse la mesa con cuidado, encendí una vela, me serví una copa de vino que llevaba meses guardando para una ocasión especial. La ocasión especial era yo. Era mi primera cena como mujer libre. El viernes por la mañana, 3 días antes del crucero, recibí una llamada que no esperaba. Era la madre de Carolina, doña Carmen, desde Salamanca. Elena querida, ¿cómo estás? Carolina me ha contado lo que está pasando y estoy muy preocupada. Doña Carmen siempre había sido amable conmigo, pero sus visitas eran escasas y breves. Que me llamara ahora solo podía significar una cosa. Habían enviado a la artillería pesada para hacerme cambiar de opinión. Estoy bien, Carmen. ¿Cómo está usted? Mira, Elena, no voy a andarme con rodeos. Carolina está deshecha. Dice que de repente te has vuelto muy difícil, que no quieres ayudar con los niños, que has cancelado sus vacaciones. Ahí estaba la versión de Carolina. Yo era la villana que había arruinado sus vacaciones familiares por capricho. Carmen, ¿le ha contado Carolina que me dijeron que no era familia? ¿Que después de pagar la mitad del viaje me excluyeron? Silencio al otro lado de la línea. Bueno, ella me dijo que hubo un malentendido. No fue un malentendido, Carmen. Fue desprecio puro y duro. Elena, querida, a veces los jóvenes no miden sus palabras, pero la familia es lo más importante. No puedes romper la relación con tu hijo por un momento de calentura. La familia es lo más importante. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase para justificar que tragara humillaciones? Carmen, ¿usted permitiría que la trataran como me han tratado a mí? Elena, yo crié a 5 hijos. Créeme que he pasado por todo tipo de desplantes. Pero al final, son nuestros hijos. Nosotras somos las madres. Tenemos que ser las comprensivas. Siempre nosotras. Siempre las madres las que tenían que ceder, comprender, perdonar, olvidar. Después de esa conversación, supe que se avecinaba tormenta. No me equivoqué. El sábado por la tarde, mientras regresaba de mi primera clase de sevillanas en años, encontré a toda la familia esperándome en el portal. Andrés, Carolina, los niños, y para mi sorpresa, también estaban los padres de Carolina, que habían venido desde Salamanca expresamente para esta intervención familiar. Elena, me saludó don Ramón, el padre de Carolina, con su voz grave de maestro jubilado. ¿Podemos subir a hablar? Creo que esto ya ha llegado demasiado lejos. Los niños corrieron hacia mí como siempre, pero esta vez pude ver la confusión en sus ojos. Habían sido arrastrados a un conflicto de adultos que no entendían. «Hola, familia», dije con una calma que me sorprendió. «Por supuesto, subamos». En el ascensor el silencio era denso. Pablo, de 8 años, fue el único que habló. «Abuela, ¿por qué papá y mamá están enfadados contigo?» «No estamos enfadados», se apresuró a decir Carolina. «Solo queremos aclarar un malentendido». En mi salón, que de repente parecía muy pequeño para tanta gente, se formaron 2 bandos claramente definidos. En el sofá se sentaron Carolina y sus padres. Andrés se quedó de pie junto a ellos, con los brazos cruzados. Los niños se sentaron en el suelo, cerca de mí. «Elena», comenzó don Ramón con su tono de autoridad, «hemos venido porque creemos que esto se está saliendo de madre. Carolina nos ha contado tu versión y la suya, y estamos seguros de que es un malentendido que se puede resolver». «¿Mi versión?», pregunté. «¿Y cuál es mi versión según Carolina?» Carolina se removió incómoda en el sofá. «Elena, no hagas esto más difícil. Mis padres han venido para ayudar a solucionar esta situación. Responde a mi pregunta, Carolina. ¿Qué les has contado que yo dije? Que te sentiste excluida del viaje y que por eso cancelaste nuestras reservas. ¿Y les contaste que Andrés me escribió que no era familia?» Doña Carmen intervino rápidamente. «Elena, los jóvenes a veces no saben expresarse bien. Pero cancelar sus vacaciones es una venganza muy desproporcionada». ¿Venganza? ¿Recuperar mi dinero y usarlo para mi propio disfrute era venganza? Carmen,
No cancelé sus vacaciones. Cancelé mi contribución económica a sus vacaciones. Son cosas muy diferentes. Andrés explotó. Es lo mismo. Sin tu dinero no podemos ir. Exacto. Dije con total serenidad. Sin mi dinero no podéis ir. Pero como no soy familia, según tus propias palabras, no entiendo por qué debería financiar vacaciones de las que estoy excluida. Mamá, ya te pedí disculpas por eso. No, Andrés. Nunca me has pedido disculpas. Lo que dijiste fue que quizás no lo expresaste bien, pero no te disculpaste por el fondo del asunto. Don Ramón se aclaró la garganta, retomando su rol de mediador. Elena, entendemos que te sintieras herida, pero piensa en los niños. Ellos no tienen culpa de esta situación. Ahí estaba el golpe bajo que había estado esperando. Los niños como armas emocionales. Tiene usted razón, don Ramón. Los niños no tienen culpa, pero tampoco es mi responsabilidad financiar las vacaciones familiares de sus padres. Pero es que siempre has participado en todo, gritó Carolina, perdiendo finalmente la compostura. Siempre has estado disponible. No puedes cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Ahí estaba la verdad desnuda. Siempre había estado disponible. Siempre había participado económicamente. Siempre había sido su recurso infalible. Y ahora que me negaba a seguir siendo su cajero automático emocional y financiero, yo era la que estaba siendo irracional. Carolina, dije levantándome del sillón, las reglas del juego las cambiaste tú cuando decidiste que yo no era lo suficientemente importante para ir al viaje que yo misma estaba pagando. ¡Esto es ridículo! Andrés caminó hacia la ventana, claramente frustrado. Actúas como una adolescente despechada. Me dirigí hacia el escritorio donde guardaba mis documentos y saqué una carpeta que había preparado esa misma mañana. ¿Queréis hablar de ridículo? Aquí tengo todos los recibos de los últimos 5 años. Abrí la carpeta sobre la mesa de centro, esparciendo facturas, transferencias bancarias, recibos. Guardería de Pablo, 1.800 euros. Academia de Inglés de Sofía, 4.320 euros. Ortodoncista de Pablo, 2.400 euros. Reparación del coche de Andrés, 800 euros. Entrada del piso, 6.000 euros. Gastos de Navidad, cumpleaños, regalos varios. Aproximadamente 3.000 euros más. El silencio era sepulcral. Hasta los niños habían dejado de moverse. Total, 19.320 euros en 5 años. Casi 20.000 euros de una pensión de 890 euros al mes. Doña Carmen miraba los papeles con los ojos muy abiertos. Y esto sin contar las horas de cuidado gratuito, las cenas que no fui invitada pero que financié, las celebraciones donde fui la niñera pero no la invitada de honor. Carolina había empalidecido. Elena, nosotros nunca te pedimos. Exacto. La interrumpí. Nunca me pedisteis nada. Simplemente asumisteis que era mi obligación darlo todo sin recibir nada a cambio. Ni siquiera respeto básico. Don Ramón carraspeó incómodo. Elena, entiendo tu frustración, pero... No, don Ramón. Usted no entiende. Porque usted nunca ha sido tratado como un cajero automático por sus propios hijos. Usted nunca ha sido excluido de celebraciones familiares después de pagarlas. Me dirigí hacia la estantería donde tenía las fotos familiares y tomé una en particular, la del último cumpleaños de Pablo. ¿Ven esta foto? Yo no aparezco en ella porque estaba en la cocina sirviendo la tarta que yo había comprado para una fiesta a la que llegué como empleada y me fui como empleada. Rompí la foto por la mitad delante de todos. Ya no más. Sofía empezó a llorar. ¿Por qué rompes las fotos, abuela? Me arrodillé junto a ella, tomando sus manitas entre las mías. Porque a veces, cariño, cuando las cosas nos hacen daño, tenemos que dejar de mirarlas para poder sanar. ¿Ya no nos quieres? Preguntó Pablo con los ojos llenos de lágrimas. Os quiero muchísimo, pero también me tengo que querer a mí misma, y durante mucho tiempo me olvidé de hacerlo. Carolina se levantó bruscamente. Elena, esto es manipulación emocional. Estás usando a los niños para castigarnos. No, Carolina. Vosotros habéis usado a los niños para manipularme durante años. Yo solo estoy siendo honesta por primera vez. Andrés se acercó a mí con gesto suplicante. Mamá, te prometo que las cosas van a cambiar. Vamos todos al crucero. Lo pasamos bien y empezamos de nuevo. ¿Empezamos de nuevo?
¿Como la vez que me prometiste que me devolverías el dinero del coche en 2 meses? ¿Como cuando Carolina me prometió que lo del cuidado de Sofía serían solo unas semanas? Esto es diferente, insistió. Tienes razón, es diferente, porque esta vez yo también he cambiado. Me dirigí hacia la puerta de entrada y la abrí. Creo que esta conversación ha terminado. Elena. Doña Carmen se levantó con expresión de shock. No puedes echar a la familia. No los estoy echando. Simplemente estoy dejando claro que mi casa, que pago con mi pensión, es mi espacio. Y ya no está disponible para reuniones donde venís a decirme cómo tengo que sentirme. Uno a uno fueron saliendo. Los niños llorando, Carolina indignada, Andrés confundido, los padres de Carolina claramente incómodos. Andrés fue el último en llegar a la puerta. «Mamá», me dijo con voz rota, «si sigues con esta actitud, vas a perdernos para siempre». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi mundo durante 42 años. «Andrés, hace tiempo que os perdí, solo que ahora me he dado cuenta». Cerré la puerta suavemente y me apoyé contra ella. Por primera vez en años, mi casa era realmente mía. El lunes por la mañana, día del embarque, me desperté con una sensación que no había experimentado en décadas. Emoción pura. No la emoción nerviosa de quien va a cuidar nietos o resolver problemas ajenos, sino la emoción genuina de quien está a punto de vivir algo hermoso para sí misma. Me tomé mi tiempo para prepararme. Me di un baño largo con sales aromáticas que llevaban meses guardadas para una ocasión especial. Me maquillé con cuidado, usando el pintalabios rojo que Carolina una vez había criticado, diciendo que era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Me puse el vestido azul cobalto y los zapatos cómodos pero elegantes que había comprado el día anterior. Cuando me miré al espejo antes de salir, vi a una mujer que había estado escondida durante años. Una mujer con brillo en los ojos, con ganas de vivir, con curiosidad por lo que vendría después. La maleta estaba lista desde el viernes. Una maleta pequeña, solo para mí, sin espacio para regalos para otros, sin ropa extra por si alguien necesitaba algo. Por primera vez en mi vida adulta, había hecho una maleta pensando únicamente en mis propias necesidades y deseos. El taxi llegó puntual. El conductor, un hombre mayor muy amable, me ayudó con la maleta. ¿Se va de vacaciones, señora? Sí, respondí con una sonrisa que salió natural. Me voy de crucero. Qué bien. ¿Va con la familia? No, dije sin un ápice de tristeza. Voy sola. Mejor aún. Las mejores aventuras son las que uno vive por su cuenta. Durante el trayecto al puerto de Barcelona, contemplé la ciudad despertando. Las calles de Madrid que me habían visto caminar durante 68 años, cargada de preocupaciones ajenas, hoy me veían partir ligera de equipaje y pesada de esperanza. Mi teléfono había estado sonando desde las 7 de la mañana. Mensajes de Andrés, de Carolina, incluso de doña Carmen. No los leí. Por primera vez en mi vida, antepuse mi paz mental a la culpa que intentaban sembrarme. Al llegar al puerto de Barcelona, la magnificencia del crucero me quitó el aliento. Era mucho más imponente de lo que había imaginado, con sus múltiples cubiertas y sus ventanas que brillaban bajo el sol mediterráneo. Era mi barco, mi aventura, mi decisión. En la cola de embarque, observé a las otras familias. Abuelos cargados de bolsas extras para nietos caprichosos, madres organizando documentos de toda la familia, padres revisando horarios. Y ahí estaba yo, una mujer con una sola maleta, una sonrisa tranquila y toda la libertad del mundo. «Buenos días, señora Martínez», me saludó la azafata de embarque. «Bienvenida a bordo. Suite 801, cubierta superior. Suite 801. La mejor categoría disponible. La que había reservado después de años de conformarme con lo básico para poder gastar en otros. Mi camarote era espectacular. Una suite con balcón privado, cama king size, salón independiente y una vista al mar que me cortó la respiración. Me senté en la butaca del balcón y, por primera vez en años, lloré de felicidad. Lloré por la mujer que había sido, siempre preocupada por complacer a otros. Lloré por los años perdidos siendo invisible. Y lloré de alegría por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Esa primera tarde exploré el barco con la curiosidad de una niña.
Descubrí que había clases de baile, espectáculos nocturnos, una biblioteca, un spa, múltiples restaurantes. Todo un mundo de posibilidades que podía disfrutar sin tener que pensar en si a otros les gustaría o si podía permitírmelo después de gastar en mi familia. En el restaurante principal, me asignaron una mesa para 4 personas. Al principio me sentí incómoda, pero pronto llegaron mis compañeros de mesa. Dolores, una viuda alegre de Sevilla que viajaba sola por segunda vez. Roberto, un profesor jubilado de Valencia cuya esposa había fallecido el año anterior y que había decidido cumplir el sueño de conocer las Islas Canarias. Y Amparo, una divorciada de 55 años que celebraba su libertad después de 30 años de matrimonio infeliz. ¿Primera vez viajando sola?, me preguntó Dolores mientras brindábamos con cava. Sí, y estoy aterrorizada y emocionada a partes iguales. Es normal, rió Amparo. Yo lloré todo el primer día de mi primer viaje sola. Pensé que había cometido un error terrible. Ahora no concibo viajar de otra manera. ¿Por qué?, pregunté genuinamente curiosa. Porque cuando viajas sola, realmente viajas. No estás pendiente de si los otros se aburren, si tienen hambre, si quieren irse. Solo escuchas tus propios deseos. Roberto asintió. Mi esposa siempre quería ir a los mismos sitios, hacer las mismas cosas. Cuando murió, pensé que nunca más volvería a viajar, pero descubrí que podía ir a lugares que siempre me habían interesado a mí. Durante la cena, compartimos nuestras historias. Dolores había criado 5 hijos y había pasado 40 años sin hacer nada para sí misma hasta que enviudó. Amparo había vivido 3 décadas adaptándose a los gustos de un marido que nunca valoró sus sacrificios. Roberto había postergado todos sus sueños personales para construir una carrera que diera seguridad a su familia. Todos habíamos llegado a la misma conclusión. Habíamos confundido amor con autoanulación. Lo curioso, reflexionó Dolores, es que nuestros hijos están mejor ahora que tengo mi propia vida. Antes los agobiaba con mi disponibilidad constante. Ahora que tengo mis propias cosas, nuestras conversaciones son más interesantes. ¿De verdad?, pregunté con esperanza. Completamente. Cuando solo vives para otros, te vuelves aburrida. Cuando tienes tu propia vida, tienes cosas interesantes que contar. Esa noche, en mi balcón privado, bebí una copa de vino mientras contemplaba el mar infinito. Las estrellas brillaban como no las había visto en años. Viviendo en una ciudad llena de luces artificiales y preocupaciones que me impedían alzar la vista al cielo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mercedes desde Argentina. ¿Cómo va tu primera noche de libertad? Es mágica, le respondí. Entiendo ahora lo que me decías sobre vivir para una misma. ¿Y cómo te sientes? Como si hubiera estado dormida durante años y acabara de despertar. Al segundo día, me apunté a clases de salsa. Hacía décadas que no bailaba, pero mi cuerpo recordaba el ritmo. El instructor, un joven cubano llamado Miguel, me elogió mi elegancia natural. Señora Elena, usted tiene duende. Se nota que el baile está en su alma. Durante años había reprimido esa parte de mí porque no era apropiado para una abuela o porque daba mal ejemplo a los nietos. Ahora, moviéndome al ritmo de la música, recordé quién había sido antes de convertirme en la mujer invisible que solo existía para servir a otros. En la clase de salsa conocí a Patricia, una mujer de mi edad que viajaba con un grupo de amigas de Zaragoza. Habían organizado el viaje para celebrar que todas habían llegado a los 70 años. Decidimos que era hora de gastar nuestro dinero en nosotras mismas, me explicó mientras practicábamos un paso básico. Durante décadas hemos financiado bodas, bautizos, comuniones, estudios universitarios. Ahora es nuestro turno. ¿Y vuestras familias qué dijeron? Al principio se escandalizaron. ¿Cómo vais a gastar tanto dinero en un capricho? Pero cuando vieron lo felices que estábamos, hasta nos envidiaron un poco. Esa tarde, mientras tomaba el sol en cubierta con mi nuevo grupo de amigas, recibí una llamada de Andrés. Esta vez decidí contestar. Mamá, ¿dónde estás? Hemos ido a verte y no estás en casa. Estoy en el crucero, Andrés. Silencio. ¿Cómo que estás en el crucero? ¿Te fuiste sola? Sí, me fui sola, y estoy pasándolo maravillosamente. Pero mamá,
Nosotros queríamos hablar contigo, arreglar las cosas. Andrés, durante años he estado disponible para arreglar cosas. Ahora estoy disfrutando de mi vida. ¿Cuándo vuelves? Dentro de una semana. ¿Y después qué? Después seguiré viviendo mi vida. Si queréis formar parte de ella con respeto y cariño genuino, será bienvenido. Si no, también estoy bien. Mamá, te echo de menos, dijo con una voz que sonaba sincera por primera vez en años. Yo también te echo de menos, hijo. Pero echo de menos al hijo que me respetaba, no al que me usaba. Después de colgar, Patricia me miró con admiración. Eso ha sido perfecto, firme pero amorosa. ¿Tú crees? Estoy segura. A veces hay que alejarse para que otros valoren lo que tenían. Esa noche, en el espectáculo de baile flamenco, algo mágico sucedió. La bailaora principal, una mujer madura de unos 50 años, interpretó una soleá sobre el Renacimiento. Mientras la veía moverse con esa fuerza y elegancia que solo dan los años vividos, entendí algo fundamental. La juventud no era el único momento para brillar. Había una belleza especial en la mujer madura que había aprendido a valorarse. Durante el baile, nuestras miradas se cruzaron, y ella me sonrió como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. Al final del espectáculo, se acercó a nuestra mesa. Señora, la he visto brillar durante toda la actuación. ¿Baila usted? Solía hacerlo, respondí tímidamente. El flamenco no se olvida nunca. Está en el alma. Me invitó a subir al escenario. Al principio me negué, pero mis nuevas amigas me animaron. Con el corazón latiendo fuerte, me acerqué al escenario. La música comenzó, lenta, profunda, y sin saber cómo, mis pies comenzaron a moverse. Mis brazos encontraron el aire, mi espalda se irguió, mi cabeza se alzó con orgullo. No era la técnica perfecta de mis 20 años, pero era algo más poderoso. Era la expresión de una mujer que había renacido. El público aplaudió con entusiasmo. Pero más importante que los aplausos fue la sensación de estar completamente viva por primera vez en décadas. Cuando bajé del escenario, tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de pura alegría. Señora Elena, me dijo Miguel, el instructor de salsa, usted no necesita clases. Lo que necesita es seguir bailando. Esa noche, en mi balcón, mientras el barco navegaba hacia Lanzarote, entendí que este viaje no era unas vacaciones. Era mi renacimiento. 6 meses después del crucero, estoy sentada en mi balcón renovado, viendo atardecer sobre los tejados de Madrid. La Elena que escribía listas de pendientes para otros ya no existe. En su lugar hay una mujer que cada mañana se pregunta, ¿qué quiero hacer hoy para mí? El apartamento ha cambiado completamente. Donde antes había fotos familiares que me recordaban mi papel de abuela servicial, ahora hay cuadros que compré en una galería de arte local. Donde antes había una mesa llena de facturas de gastos ajenos, ahora hay libros de lugares que quiero visitar. El rincón que había destinado para que los nietos durmieran se convirtió en mi estudio de costura, donde he retomado esa pasión que abandoné hace 20 años. La máquina de coser que vendí por falta de espacio fue reemplazada por una mejor. Ahora confecciono ropa para mí, bolsos para regalar a mis nuevas amigas, manteles para la mesa donde ceno tranquila cada noche. Mis manos, que durante décadas solo sirvieron para hacer cosas para otros, ahora crean belleza para mi propio disfrute. Patricia, Dolores y Amparo se han convertido en mi nueva familia elegida. Nos reunimos cada jueves para cenar y compartir nuestras pequeñas aventuras semanales. El viernes voy a clases de flamenco con Carmen, mi profesora, que resulta ser una mujer de mi edad que también redescubrió su pasión después de criar 3 hijos. Los martes sigo con las sevillanas, donde soy la alumna más constante y entusiasta. He viajado 3 veces más en estos 6 meses. Un fin de semana a San Sebastián con Patricia, donde comimos en restaurantes caros sin sentirnos culpables. 5 días en Lisboa sola, recorriendo museos y librerías a mi ritmo, sin tener que explicar a nadie por qué quería quedarme 2 horas contemplando los azulejos de una iglesia. Y hace un mes, una semana en Florencia con el grupo de mujeres que Pilar me había recomendado en el retiro.
Fue mágico hablar sobre arte renacentista con mujeres que, como yo, habían postergado su sed de belleza para atender necesidades ajenas. Cada viaje me ha enseñado algo nuevo sobre mí misma. En San Sebastián descubrí que me gusta madrugar para ver amanecer sobre el mar. En Lisboa aprendí que puedo pasar horas perdida en una librería sin aburrirme jamás. En Florencia entendí que tengo buen ojo para el arte y que mis opiniones sobre pintura son tan válidas como las de cualquier experto. Mercedes y yo hablamos cada domingo por videollamada y ahora nuestras conversaciones son diferentes. Ya no me llama para consolarme o aconsejarme, sino para compartir alegrías. Le cuento mis aventuras, ella me cuenta las suyas. Hemos decidido que el próximo verano nos encontraremos en Roma. Será la primera vez que nos veamos en 15 años, y será como dos amigas, no como hermanas unidas por obligación familiar. En cuanto a Andrés, las cosas han cambiado, pero no como yo esperaba. La primera semana después del crucero llamó todos los días. Primero con reproches. Mamá, estás siendo muy egoísta. Los niños preguntan por ti constantemente. Después con súplicas. Por favor, vuelve a ser como antes. Te echamos de menos. Finalmente con intentos de chantaje emocional. Si no vuelves a ayudarnos, los niños van a crecer sin conocer a su abuela. Yo mantuve la misma respuesta. Andrés, mi puerta está abierta para visitas que me respeten, no para exigencias o reproches. Durante un mes, no vino. Carolina se encargó de filtrar mis llamadas a los nietos, enviándome algún audio de ellos pidiendo que fuera a verlos, pero siempre acompañado de comentarios como, es que la abuela está muy ocupada con sus cosas. Un día, Pablo apareció solo en mi portal. Tenía las llaves que le había dado años atrás para que se sintiera en casa. Subió y me encontró cosiendo. Abuela, ¿por qué ya no vienes a casa? Me senté a su altura, mirándolo a los ojos. Pablo, cariño, ¿tú me echas de menos porque me quieres o porque echas de menos que alguien te recoja del colegio? Se quedó pensativo, con esa honestidad brutal de los niños. Las dos cosas, admitió finalmente. ¿Y si te dijera que puedes venir a verme aquí siempre que quieras, pero que yo ya no puedo hacer todas las cosas que hacía antes? ¿Por qué no puedes? Porque durante muchos años me olvidé de cuidarme a mí misma, y ahora estoy aprendiendo a hacerlo. Pablo se quedó conmigo esa tarde. Le enseñé a usar la máquina de coser para hacer un estuche para sus lápices. No hablamos de sus padres, no mencionamos conflictos, solo pasamos tiempo juntos, sin agendas ocultas. Cuando Andrés vino a buscarlo, encontró a su hijo feliz, creando algo con sus propias manos. Mira, papá, la abuela me está enseñando a coser. Voy a hacer una capa de superhéroe. Andrés me miró con una expresión que no había visto en años. Respeto. ¿Podemos hablar? Me preguntó cuando Pablo fue al baño. Por supuesto. Mamá, he estado hablando con un psicólogo. Me sorprendió. Andrés siempre había considerado la terapia una pérdida de tiempo. Carolina y yo estamos en crisis, y parte del problema es que nunca aprendimos a ser independientes. Siempre te teníamos a ti para resolver todo. Era la primera vez que lo escuchaba reconocer algo así. El psicólogo me hizo una pregunta que me dejó muy mal. ¿Qué le das tú a tu madre que no sea problemas que resolver o gastos que pagar? ¿Y qué respondiste? No pude responder nada. Me di cuenta de que hace años que no sé cómo está tu vida, qué te gusta hacer, qué sueños tienes. Andrés. No, mamá, déjame terminar. Fui un hijo egoísta. ¿Y Carolina? Carolina creció pensando que las madres existen para servir a sus hijos para siempre. Pero tú no eres solo mi madre. Eres Elena, una mujer con derecho a su propia vida. Las lágrimas me vinieron sin control. No de tristeza, sino de alivio. Por fin mi hijo me veía como persona. ¿Crees que podemos empezar de nuevo? Me preguntó. Sin que tengas que hacer nada por nosotros. Solo siendo familia de verdad. Me encantaría intentarlo, le dije. Ahora Andrés viene a verme una vez por semana. Solo. A veces trae a los niños. A veces viene solo. Hablamos de libros que estoy leyendo, de lugares que quiero visitar, de mis clases de baile. Él me cuenta sus planes laborales, sus miedos como padre, sus gustos musicales que yo desconocía completamente.
Carolina sigue siendo fría conmigo, pero ya no me importa. He aprendido que no puedo forzar a nadie a quererme y que está bien que no todas las relaciones funcionen. Los nietos vienen algunos sábados por la tarde. Ya no soy su cuidadora principal, pero soy su abuela que les enseña cosas especiales. Pablo está aprendiendo a coser y Sofía quiere que le enseñe flamenco. Son visitas cortas pero genuinas, sin la carga de la responsabilidad constante. El cambio más importante no está en mi relación con ellos, sino en mi relación conmigo misma. He aprendido que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. He descubierto que ser mayor no significa volverse invisible, sino encontrar una nueva forma de brillar. He entendido que el amor verdadero no exige autoanulación. Algunas noches, cuando ceno sola en mi mesa bien puesta, con velas encendidas y una copa de vino, pienso en la Elena de hace un año, esa mujer que comía sobras de pie en la cocina, que se levantaba cada mañana preguntándose qué problemas ajenos tendría que resolver, que había olvidado que tenía derecho a desear cosas para sí misma. No la compadezco. La entiendo. Hizo lo que creyó que tenía que hacer por amor. Pero también celebro haber tenido el valor de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Ayer, mientras paseaba por el Retiro después de mi clase de sevillanas, me encontré con Pilar, la señora que me había hablado de viajar sola aquella primera tarde de libertad. «Elena, te veo radiante. ¿Qué tal la nueva vida?» «Maravillosa», le respondí con total honestidad. «Gracias por aquel consejo sobre distinguir entre estar sola y sentirse sola». «¿Y ya no te sientes sola?» «A veces sí, pero ya no me da miedo. He aprendido que la soledad puede ser un lugar de paz, no de castigo». Mientras regresaba a casa, reflexioné sobre todo lo que había ganado al perder a la familia que me daba por sentada. Había ganado tiempo para mí, dinero para mis gustos, energía para mis pasiones y, sobre todo, respeto por mi propia existencia. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza renovada, llegó un mensaje de Patricia. «Elena, ¿te animas a un crucero por el Mediterráneo en noviembre?» Dolores, Amparo y yo ya nos hemos apuntado. Respondí inmediatamente. «Por supuesto. ¿Qué suite reservo? Porque ahora sé que merezco la mejor suite, la mejor mesa, la mejor vida que mi dinero pueda comprar. Porque he aprendido que cuidar de mí misma no es egoísmo, es supervivencia. Porque entiendo que solo cuando me valoro a mí misma, otros pueden aprender a valorarme también. La vida a los 68 años puede ser el comienzo de la mejor etapa de tu existencia, si tienes el valor de reclamar tu derecho a vivirla. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que mereces.